A ver, ¿tiene clave única? Esa es una pregunta que no solamente se hace mucho, sino más bien el clásico, ¿cuál era mi clave, no? No la clave única, sino para llegar a ella. Bueno, en fin, de seguro más de uno utiliza esta herramienta para un montón de cosas. Por ejemplo, trámites digitales, pagos de servicios. Cada vez más, al menos esta es mi visión personal, aparece más en mi vida la necesidad de tener a mano esta clave única. Muchas empresas piden esto, pero atención, de seguro esto le va a interesar. Hacienda advierte que podrían estar incurriendo en una falta que arriesga hasta sanciones penales. De eso y más queremos conversar con Rodrigo Lavanderos, el excoordinador de modernización del Estado del Ministerio de Hacienda. No es cualquier persona. Don Rodrigo, bienvenido acá al estudio de Canal 13. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Francisco. Un placer. Oiga, espere, explique, Francesco. No se preocupe. Explíqueme una cosa. Porque yo insisto en que cada vez más nos piden la clave única. Pero para cosas que uno diría que hasta son muy privadas. Pero evidentemente con alguna empresa, algún proveedor, qué sé yo. ¿Está mal? No, primero partir diciendo que la clave única, sin duda, es una buena noticia. O sea, Chile es un caso de clase mundial, sí, al tener cerca de 16 millones de personas utilizando la clave única en Chile. Prácticamente todos los mayores de 14 años en Chile tienen clave única. ¿Por qué eso es bueno, para aclararlo? Es bueno porque es un factor de identidad digital único que países como España, que tienen solo el 50% de su población con una clave de identidad digital única, facilita efectivamente el acceso a un montón de plataformas, más de 1.700 servicios públicos están indexados hoy día a clave única y te permite una cierta trazabilidad de identidad en el Estado. Es seguro. Estamos con dificultades de seguridad fundamentalmente porque esto es una crisis de desarrollo. O sea, si la mitad de la gente tuviera clave única, esto no sería un gran problema, pero la clave única hoy día se hace muy atractiva efectivamente para ciberataques. Ya, entiendo. Por la masividad. Y por lo tanto, efectivamente, es un factor gigantesco para poder trabajarlo, fortalecerlo e irlo progresivamente entregando al sector privado. Hoy día la clave única, lo decía el ministro Marcel ayer con mucha fuerza, es de propiedad, está protegida intelectualmente y es de propiedad del Estado de Chile y solo muy escasamente algunos servicios privados, aquellos fundamentalmente asociados a la seguridad pública, pueden usarla, como por ejemplo en el caso de las AFP. El resto no tiene autorización del Estado para poder solicitar. ¿Y por qué la piden? Bueno, es que ahí nos metemos en básicamente dos temas. La clave única tiene dos grandes riesgos, son fundamentalmente dos cajas. La primera es cuando a ti te hackean la clave única, sin tu conocimiento. Eso se produce básicamente en dos figuras. Una es que te hackeen el computador. Si tú guardas tu clave en tu móvil o en el computador en algún lado, alguien puede entrar, alguien te la puede sacar. El clásico y las claves están en las notas. Las claves en las notas o en otros lados. Y ese factor, digamos, implica básicamente un cuidado personal. Y lo otro, el segundo factor de riesgo es que nosotros fortalecimos en realidad el sistema de enrolamiento de la clave única. La clave única tenía un enrolamiento que tenía ciertos factores de riesgo porque había intercambio con funcionarios de alguna manera que podía generar un cierto riesgo. Todo el sistema enrola. Y ese sistema lo fortalecimos y cerramos una variable de inseguridad relevante. Ya. Entonces, eso es cuando a ti te hackean la clave única sin que tú sepas. Bien. Pero el riesgo probablemente más complejo hoy es que tú voluntariamente ingresas con tu clave única pensando que probablemente en obtener un servicio, sobre todo de un servicio digital agregado. Por ejemplo, este certificado laboral que está solicitando tu clave única para acceder a una serie de informaciones agregadas de sector público y sector privado. Ahora, el ingreso a cualquier empresa privada que te solicite clave única no está autorizado por el Ejecutivo o por el Gobierno o por Secretaría de Gobierno Digital, que es, por decirlo así, el dueño de la clave única. Ahora, nadie administra, puede... Claro, administra la clave única. Entonces, el punto y el llamado que estamos haciendo hoy día del Ministerio de Hacienda de manera muy enfática es: la clave única es un bien público que hay que cuidar, pero no lo vamos a poder cuidar sin también que las personas, al igual que la clave bancaria, al igual que la clave tributaria, cuide esto como un bien. No lo pase, no lo entregue,
tenga mucho cuidado efectivamente al momento de ingresar con clave única a algún servicio que no tiene efectivamente la autorización, en este caso del Estado de Chile, para poder utilizar. Bueno, es súper importante lo que usted dice, pero déjeme hacer una pregunta que para algunos es un poco insólita. El otro día leí una carta del Mercurio, le pido disculpas a quien la escribió porque no me acuerdo, pero decía, me piden el RUT para todo. Sí. O el RUN, decía la carta, me acuerdo. Y da algunos ejemplos. Entonces al final se preguntaba, oye, si nos piden tanto esta cuestión, ¿cómo no lo van a tener los delincuentes? Ok, es una exageración, yo sé, pero hagamos el link. O sea, efectivamente nos estamos acostumbrando a que nos pidan de todo. Entonces, si ustedes como Estado nos llaman a tener más cuidado, no es tan fácil. No es fácil efectivamente, pero yo creo que depende de dos cosas. Primero, el rol del Estado es fortalecer la clave única en términos de seguridad. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando además con el sector privado también para que nos contribuya respecto a ciertas capas de segurización, dobles factores, generar probablemente una matriz de riesgo, lo que significa que para no todos los trámites necesariamente son de alto riesgo. No le vamos a hacer más difícil la vida a la gente que usa la clave única para trámites seguros. La idea no es que te llegue un doble factor y tengas que ingresar y hacer más clic para poder llegar efectivamente a hacer tu trámite. Lo que queremos es todo lo contrario, que los servicios públicos sean cada vez más accesibles, más integrales, más digitales también. Sí. Pero si tú estás, por ejemplo, ingresando a un portal que tiene ciertos riesgos respecto al trámite que tú estés haciendo, efectivamente pasas de un nivel de seguridad básico a un nivel de seguridad avanzada. En eso estamos trabajando en tres capas fundamentalmente, la clave única de acceso, ¿no es cierto?, con lo que hoy día tienes, que es tu clave propia, un segundo factor que te va a proteger de alguna manera porque es un chequeo de identidad que se hace en el momento, y probablemente un sistema biométrico en el futuro que permita asegurar que tú eres tú. Porque aquí el gran punto es la suplantación de identidad, que es un problema moderno, entre comillas, porque antes no existía. Hoy día, generalmente los chequeos de identidad tienen que ver porque la suplantación de identidad, a propósito de identidad digital, es mucho más vulnerable que antes. Entonces, la idea es fortalecer la clave por un lado, pero esto no funciona sin una educación cívica para cuidar tu vida. Vamos a eso tratando de darnos un ejemplo más o menos concreto. Estoy pensando, mira, yo con mi mamá tengo esta discusión permanentemente, porque le digo, nunca, por ejemplo con el banco, nunca te van a llamar para solucionar un problema pidiéndote tu clave. Nunca te van a mandar un mail pidiendo tu clave. Eres tú quien llama para resolver un problema. Eso con el tema bancario. ¿Cómo sería un ejemplo de lo que no es lo que sí con la clave única? A ver, lo primero es usar la clave única es necesario. Nosotros no estamos llamando a no usar la clave única, estamos llamando más bien a fortalecer la clave única. Por lo tanto, De hecho, perdona el paréntesis, pero cuando a mí algo me pide clave única, yo siento que es mejor, digamos. Sí. Esto es más serio. Bueno, eso que tú dices, Francesco, efectivamente es que tenemos un bien público. Por eso que estamos cuidándolo. O sea, la gente se seguriza con la clave única. Solo decir que en el PIC post-pandemia esto subió de manera... Acuérdate de la policía, de la comisaría virtual, que funcionó efectivamente con clave única. O sea, hubo un salto de millones de personas que efectivamente fortalecieron, ¿no es cierto?, este bien público. Yo diría, lo primero, todo lo que tú hagas en el sector público respecto para acceder a la ventanilla única social, para acceder, ¿no es cierto?, al portal de emprendimientos, para acceder a cualquier servicio público que estamos tratando de integrarlos en una sola ventanilla para que efectivamente sea cada vez más simple, úsala con libertad. Porque el sector público te pide clave única, está el logo de clave única, ¿no es cierto? Y eso es una señal de seguridad. Es el factor identitario, digamos, digital de Chile, desde el punto de vista del Estado. Si el sector privado o alguna empresa que no tiene la autorización del Estado para operar, que en este momento, excepto la AFP, es ninguna, mi recomendación es no ingresar con la clave única, porque lo que fundamentalmente hace la empresa es que usa la clave única. Tú, no significa que todas las empresas hagan daño per se, ¿no es cierto? Pero tú pierdes el control de tu clave, efectivamente. Pierdes el control de tu clave. Y también hay inescrupulosos que definitivamente, ¿no es cierto?, lo que pretenden hacer con eso es usar tu clave única, suplantar tu identidad y generar trámites alternativos con alto riesgo. Entonces, yo diría, con confianza respecto al sector público, 1.700 servicios, ¿no es cierto?, indexados, y con mucho cuidado respecto y asegurarse que efectivamente la empresa cuente con autorización para el uso de tu clave, y si tienes otro factor adicional, ¿no es cierto?, usa el factor adicional, digamos, para entrar, pero no necesariamente la clave única.
Don Rodrigo Lavanderos, muchas gracias por la información. gustazo, que esté muy te bien. vaya muy bien. Un placer. Gracias, coordinador Gracias. de modernización del Estado del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias.